Yandray Lai es un joven periodista, escritor e investigador villaclareño. Su obra se construye en la confluencia entre su amor por la literatura y su conocimiento profundo de nuestra historia nacional. Yandray, eres uno de esos escritores e investigadores que proviene del mundo periodístico, porque tu formación precisamente fue en licenciatura en periodismo. ¿Cuánto crees que esto te ha ayudado para desarrollar tu labor como escritor, luego como investigador? Lisandra, no por gusto muchos de los grandes escritores como Ernest Hemingway, como Alejo Campentier, en el caso de Cuba, provienen del periodismo. El problema es que cuando uno empieza a escribir, uno tiende a lo barroco, uno quiere utilizar todas las palabras del mundo y el periodismo es un saco, o mejor dicho, la boca del saco, que te recoge todas las palabras que tienen dentro y te enseña a utilizarlas de poco a poco, saber que uno tiene que ser un avaro de las palabras, porque cada palabra que uno utiliza en un párrafo no la puede repetir de nuevo. También el periodismo te enseña a buscar la historia. O sea, yo esencialmente lo que soy es un contador de historias. Algunas de esas historias me divierten tanto que las escribo y son las que salen en mis libros. Las mejores historias, por supuesto, me las guardo y me las cuento, me las cuento yo mismo. Y lo tercero que me enseñó el periodismo fue que uno al escribir debe entenderlo lo mismo el sabio que el tonto del pueblo. Básicamente esas tres cosas. O sea que fue una gran escuela para mí siempre la Facultad de Periodismo y el trabajo en Vanguardia, que fueron 5 años muy provechosos para mí. Me decías entonces que el periodismo te ayudó a encontrar esas historias y que las que te divierten son las que luego cuentas en tus libros, pero ¿cuáles son los temas principales de esas historias? Lisandra, entre las cosas que más me preocupan es el valor, el mal, el abuso de poder, las relaciones entre los seres humanos, la ausencia de bondad, el amor traicionado y el amor esquivado, la infancia, la palabra, el valor de la palabra, el genio humano, el desempeño de las más altas cualidades del espíritu humano, la indefensión, la soledad. Y de alguna manera creo que detrás de todo eso hay dos grandes preocupaciones, la familia y la patria. La familia porque es la que lo forma a uno y es el lugar en donde uno se siente protegido. Y la patria porque indefectiblemente es el lugar donde vas a estar tú, donde nacieron tus padres, donde van a estar tus hijos y es el lugar donde uno se siente reconocido como lo que es. Es la escuela a la que fuiste cuando pequeño, es el patio donde jugaste, fue el lugar donde te sacaron el primer diente, donde tuviste la primera novia o el primer novio, donde aprendiste a jugar pelota, donde aprendiste a jugar los trompos, la biblioteca donde leíste los primeros libros. Cuando uno se siente separado de ese lugar que es la patria, es como si tuviera que tronchar de alguna manera su vida y volverle a empezar de cero. Y la experiencia me indica que uno siempre está a la mitad entre los dos lugares. Creo que el escritor tiene que tratar de proteger esas cosas que quiere con el instrumento que le ha sido dado por la naturaleza, que es la palabra. La palabra que puede levantar un reino, pero también puede destruirlo. La palabra que incluso es a veces más fuerte que el tiempo, porque los grandes escritores el tiempo los vuelve dictadores invencibles. En esta era de internet, de las nuevas tecnologías, han aparecido muchos nuevos medios de comunicación, muchos espacios para poder decir también desde la red de redes. ¿Cómo consideras tú que estas nuevas publicaciones, que este nuevo entorno mediático modifica o influencia el entorno mediático al que estamos acostumbrados en nuestro país? Yo pienso que aquella familia que educa bien a sus hijos no debe estar temerosa de la influencia que sus hijos pueden recibir del exterior. Y que mientras más información tengan los cubanos sobre su propia realidad y sobre lo que ocurre en el planeta, van a ser mejores ciudadanos y van a ser mejores personas. Que cambien de idea con respecto a ciertas cuestiones que siempre hemos considerado radicales en la vida nacional. Bueno, eso lo que nos indicaría sería que esas cuestiones estuvieron equivocadas. Yo pienso que la realidad nacional tiene que ser cada vez más plural. No podemos pedir en la Constitución de que hay un matrimonio entre personas del mismo sexo, o sea, aprobar esa parte, y querer excluir diversas opiniones de la realidad nacional. Las palabras no denigran a las personas, sino el significado que le queremos dar a esas palabras. La unión, la paz, la concordia no se impone por decreto. Y creo que estos medios alternativos, como les llaman, han renovado la visión del periodismo en Cuba.
Premio SEC de Belleza 2017 lo obtuvo el villaclareño Yandrey Lai Fabregat por el ensayo a publicar Indagación de la sombra, proposiciones sobre la dinámica de los sistemas sociales. Según el jurado, mereció el premio por su rigor conceptual, buen manejo de la lengua, lúcida asimilación de numerosas lecturas que fueron reinterpretadas de manera coherente y personal, y también por la unidad de tono, pensamiento y estilo, y porque el texto gira en torno a grandes preocupaciones del hombre contemporáneo. Es un libro que básicamente trata de explicar el devenir de la sociedad humana y su futuro a partir de la ciencia de la complejidad, el marxismo y la teoría general del sistema. Bueno, fueron alrededor de 15 años trabajando, desde el año 2003 yo estoy trabajando en eso. El volumen de bibliografía consultada fueron más de 400 títulos, que abarca gran parte de la filosofía y de la sociología del siglo XX y del siglo XIX. Aún recordamos el buen sabor que nos dejó la presencia de Yandrey Lai y Yamil Díaz en la Feria del Libro de Santa Clara, presentando ante Miguel Barnet la obra Biografía de un cimarrón, en cuya reedición de este año del sello SEC de Belleza de Villa Clara, Yandrey Lai fue el editor. Hoy volvemos a este amigo para que nos comente su último libro. Estoy muy contento de que lo nuestro ha llegado a Esperanza, a un pueblo con un hermoso nombre y tierra de hermosa gente, lugar donde nací yo, donde hay también importantes patriotas como Gerardo Castellano, Leonardo Fuentes, que fue mi tatarabuelo, Sergio García Zamora, un gran escritor esperanceño, y es un buen motivo para llegar aquí hoy y festejar este pueblo donde nacieron mis abuelos, donde nacieron mis padres y donde por suerte también nació mi niño. Y me complace hablar hoy aquí de mi segundo libro, La vez que Borges conoció a Ilia Prigogine, que es un libro sobre lo asombroso, ensayos que rodean la figura de importantes escritores de talla mundial como Gabriel García Márquez, Don DeLillo, Tomás Pynchon, Jerome de Salinger, algunos cubanos como Leonardo Padura, que es un libro que todo el que le interese la literatura puede acercarse a estas curiosidades, a estos ensayos que a veces se transforman en crónicas, que tocan mi vida y la vida de quienes me rodean, y pasar un buen rato junto a la literatura. La vez que Borges conoció a Ilia Prigogine, el título combina el nombre de un gran escritor latinoamericano, José Luis Borges, e Ilia Prigogine, un físico ganador del Premio Nobel de Química en el año 1977. Es un libro, como pueden ver, de una factura hermosa. El diseñador hizo un muy buen trabajo. Más del 50% del libro le pertenece por esto. Les recomiendo que lo compren, que lo lean, y el que se pueda llegar a mi casa yo se lo firmo y le hablo más acerca de estos temas. Continuamos conversando con Yandrey Lai, periodista, escritor, investigador, y hablaba yo en un programa anterior con otro escritor acerca de que ya no se publican en Cuba tantos libros de novelas, de ensayos, de investigación, y conversábamos hace un ratico también de la tradición de pensamiento que existe o no en Cuba, y a qué crees tú que se deba que haya disminuido considerablemente el número de publicaciones con estas características que te mencionaba. ¿Por qué no hay? Es que la sobrevida, las dificultades económicas, ha llevado a la literatura cubana, al pensamiento cubano, al ser nacional, a una depauperación tal que las personas tratan de buscar aquellos géneros, o sea, los escritores, los intelectuales tratan de ejercitarse en aquellos géneros en los que puedan obtener un éxito fácil y una mayor remuneración. Ha pasado con la poesía, que muchos poetas se empeñan en escribir novelas porque la novela da un derecho de autor más alto, se lee más, es más popular, pueden optar por una reedición, a pesar de que Cuba siempre ha sido un país de poetas, de grandes poetas, con una tradición poética vigorosa y reconocida internacionalmente. Basta decir que en el canon de Harold Bloom aparecen dos grandes poetas cubanos. Aparece José Lezama Lima, aparece Nicolás Guillén, y el tercer escritor que aparece es Alejo Carpentier. O sea, 3 contra 2, los poetas van ganando en la porfía. Y entonces por eso se publican pocas horas de pensamiento. La gente prefiere disgregarse en la croqueta y en la guagua que ponerse a pensar en la ciencia de la complejidad, en el destino del país. Y tenemos que sufrir mucho los cubanos para salir de esta depauperación, de esta crisis, de este periodo especial del espíritu, donde vemos que el egoísmo, la grosería, la mala educación, la vastedad y la superficialidad priman por encima de la bondad,
de la valentía, del sacrificio, de la disciplina, de la entrega, del heroísmo callado y cotidiano. Me gustaría entonces escuchar tu opinión acerca de la crítica que se realiza hoy en Cuba y quizá que me comentes qué le falta. En un terreno en el cual todos los escritores publican en las mismas editoriales, no hay un mercado literario real. Ese escritor que hace la crítica tiene que publicar muchas veces en la editorial o en la revista que dirige el escritor que va a ser criticado. Por lo cual yo he dejado muchas veces de escribir crítica, o escribo críticas solo de libros que me gustan. Y muchas veces soy par con el elogio medido porque puede traer inconvenientes que van contra la economía familiar. Roberto Manzano dice que la risa siempre impera sobre la poesía. Yo creo que la guagua, la croqueta, el fogón pique y la cucaracha imperan casi siempre sobre el pensamiento. Porque si usted muchas veces no tiene lo necesario para comer, para vestir de una manera muy modesta o un techo donde cobijarse, le va a ser muy difícil poder dar todo de sí para analizar los libros de los demás, los libros propios y encontrar opiniones universales sobre esto. El poder de la palabra escrita constituye el centro de atención de la obra creativa de nuestro invitado de hoy. Alguien que desde el periodismo hasta todo lo escritural que supone la narrativa y el ensayo, realiza una reflexión permanente sobre la vida de las cubanas y los cubanos y que convierte a la literatura en un espacio también de reconocimiento de lo que somos. Se trata de Yandrey Lai Fabregat, a quien mucho agradezco su presencia en nuestro noticiero cultural. Bienvenido. Gracias, Magda, es un placer para mí estar con ustedes aquí. ¿Y cómo fue? ¿La escritura te eligió a ti o tú la elegiste a ella? La literatura siempre elige. En el caso mío fue un amor quizás a primera vista, porque la literatura es un trabajo solitario que se hace a la sombra y uno opera con cosas intangibles. Para mí sería imposible, por ejemplo, trabajar como ustedes aquí en un noticiero donde hay tantas cámaras y tantas personas alrededor de uno. Creo que eso estaría fuera de mi alcance. Sin embargo, la palabra es a la vez salvaje y es seductora. Uno pasa mucho tiempo para dominarla y hay muchos fracasos antes de llegar a tener un dominio cierto sobre ella. Sin embargo, la palabra es más duradera que cualquier otro material humano. La palabra solo la vence el tiempo. Y cuando está bien moldeada, incluso el tiempo se rinde ante ella. Los grandes escritores son dictadores que el tiempo los convierte en algo más fuerte. Por ejemplo, Homero es ahora mucho más fuerte que cuando escribió la Ilíada y la Odisea. Borges, cada día que pasa es insustituible. Shakespeare es quizás el escritor más grande que ha dado la humanidad y todos tenemos que prostrarnos ante el poder de su obra. Es por eso que la literatura enamora y hace que uno lo dé todo por ella, como una película que vi hace poco sobre Salinger, Jerome de Salinger, el autor de Guardián del Trigal. Uno llega incluso a darlo todo por la literatura sin esperar nada a cambio, renunciando incluso hasta la publicación. Ya. Ahora, en el caso tuyo eso no ha sucedido porque has tenido gran éxito y has sido muy premiado y has sido premiado en los concursos relacionados con el periodismo y en los relacionados con la literatura. Hay, por ejemplo, premios tan respetados como Set de Belleza de Ensayo, que lo has recibido, y el ensayo es un género que exige o demanda mucho más del escritor hoy. ¿Por qué el ensayo forma parte de ese universo creativo tuyo? ¿Qué te permite el ensayo? Marca, el ensayo es un subproducto de todo el resto de mi obra narrativa. Cuando yo cierro un ciclo en mi literatura, todo lo que aprendí en ese ciclo, todas las técnicas, los propósitos que tenía, las estéticas que desarrollé, las cierro con un ensayo. En este caso, el premio Set de Belleza fueron 15 años de trabajo, 15 años mirando el techo de mi casa y pensando en las cosas que iba a hacer. Sencillamente tomé como axioma un adagio de la bioquímica que define lo que somos como seres vivos y escribí 186 proposiciones que se derivaban de ese adagio. O sea, hay algo que nos hace seres vivos y a partir de ello se derivan una serie de consecuencias que van desde los problemas en la construcción del socialismo y el comunismo, los celos, los divorcios, los suicidios, la ruptura de los matrimonios, el poder de los medios de comunicación. Nada humano te es ajeno. Es una manera de hacer una visión totalizadora de lo que uno considera que es la humanidad
y por qué está en peligro y las maneras probables que existen de salvar la humanidad, aunque ahora no se vea ninguna solución cierta a todos los conflictos en los que estamos imbuidos. Ahora, el periodismo, ¿cómo juega con todo esto? Si eres un hombre más de la palabra, encerrado, buscando, cayéndole atrás a una idea, y en tu propio espacio creativo, el periodismo exige estar en contacto con una realidad muy inmediata. ¿Viene siendo como una compensación? Magda, decía Miguel de Unamuno que la palabra no es expresión del pensamiento, sino el pensamiento mismo. El periodismo y la literatura son la misma cosa. La única diferencia es que el periodismo es como tu madre que te da de comer y la literatura es la mujer que te enamora y que todas las noches te llevas a la cama. Bueno, pues con un escritor que nos conmueve por su visión de la literatura, del periodismo y de la creación como un ejercicio de reflexión sobre nosotros mismos, hemos conversado hoy. Alguien que también ha sido muy premiado a pesar de su juventud, pero sus aportes sin dudas a la ensayística y a la narrativa vienen siendo seguidos por la crítica especializada y por un público lector. Yandrey Lai Fabregat nos acompañó hoy en el Noticiero Cultural. Continuamos conversando con Yandrey Lai, periodista, escritor e investigador. Y quisiera preguntarte, porque sé que te has metido de lleno en el estudio de la historia nacional y es un esfuerzo colosal. Quisiera preguntarte a qué se debe esta motivación. Vamos a dividir la pregunta en dos partes. La primera es que decía Joe Santayana, el filósofo estadounidense, que aquellas personas que olvidan su historia están condenados a repetirla. Por mucho tiempo yo abominé de la historia de Cuba, la creía simple, aburrida, pero me surgió un proyecto de novela que una ucronía, o sea, una historia que no ocurrió, y me vi obligado a estudiar durante 5 años, obsesivamente, como yo hago casi todas las cosas, libros de historia de Cuba. Y en vez de leer libros de historia, busqué los diarios de campaña de aquellas personas que participaron en la guerra de independencia. O sea, desde 1868 hasta aproximadamente 1933, que sale Gerardo Machado del gobierno del país. Y encontré que la historia de Cuba es única en el mundo, que nosotros debemos sentirnos orgullosos de nuestros defectos, pero también de nuestras virtudes. Porque si Cuba, de un hombre como Juan Benigno Gómez, que fue un mambí que se pasó para los españoles y en una noche mató a 40 de sus antiguos compañeros, al punto de que cuando los mambíes se iban para Camagüey de las villas huyendo de Juan Benigno Gómez, dieron la orden de que al que se quedara detrás, se sintiera cansado, estuviera herido, que lo mataran antes de caer en manos de ese hombre. Tenemos hombres como Policarpo Pineda, que es quizá el hombre más valiente que ha dado la historia nacional, que peleaba en una camilla en la guerra de independencia. Y que toda esta historia repleta de traiciones, de zancadillas, de bajeza, la historia nacional me refiero, también está repleta de actos de heroísmo, de decoro, de valentía suprema. Yo creo que nosotros debemos sentirnos muy orgullosos de eso, aprender a aceptar nuestros defectos como nación, pero también apreciar nuestras virtudes, la manera en que solemos tener grandes periodos de paz, pero nos levantamos y acabamos con todo tipo de opresión, la manera en que somos solidarios, que somos buenos amigos, que somos un pueblo limpio, o sea, no solo porque sea un pueblo que le gusta siempre estar bien aseado y acicalado, sino un pueblo que pone mucho detalle en hacer cosas preciosas en su música, en su arte, en su pintura, en su literatura, en el baile, que hemos sido la cuna de los grandes ritmos que hay en el mundo hoy por hoy, pero también hemos sido la cuna de muchas de las vanguardias literarias, muchos de los grandes pintores que ha tenido América y que ha tenido el mundo han nacido aquí. Muchos de los grandes inventos que ha tenido la humanidad se han probado aquí, como por ejemplo el ferrocarril, que lo tuvimos primero que España, la luz eléctrica, que en algunos lugares lo tuvimos primero que España, los alcantarillados, las escuelas de enseñanza técnica que se hicieron en el gobierno de Estrada Palma, eran las primeras en Cuba. Tuvimos un hombre como Carlos Juan Finlay, tuvimos un hombre como José Raúl Capablanca, tuvimos un Antonio Maceo, tuvimos un José Martí, tuvimos un Carlos Manuel de Céspedes, tuvimos un Ignacio Gramonte. A mí se me eriza la piel cuando hablo de eso. Y me siento muy orgulloso de ser cubano y de compartir esta historia tan profunda que yo he descubierto de manera casual. Mi nombre es Alejandro Hernández, soy narrador de la sección de literatura
de la Asociación de Hermanos Saiz y llevo 2 años participando en el Club de las Letras, que es el taller del escritor Yandrey Life. De antemano lanzo una convocatoria para decir que no solamente se necesita que vayan escritores, sino cualquiera puede ir, cualquiera puede presentar sus trabajos y unirse a nosotros, porque pertenecer a un taller literario es una forma de esparcirse culturalmente. Mis principales inclinaciones hacia la literatura aparecieron desde un punto de vista empírico. Yo empecé leyendo y supuse que había llegado un momento en que podía crear mis relatos, que podía escribir. Por lo tanto, tuve la oportunidad de encontrarme con Yandrey y ese ha sido prácticamente, estos 2 años de formación han sido muy buenos para mí, porque me he adueñado de la técnica narrativa, desde la fuerza que debe tener la prosa de relato hasta el dinamismo que deben tener los diálogos para conformar una buena historia, una historia que le interesa a todos y que puede llegar hasta lo profundo de las personas. El escritor tiene que ser un cómplice en todo momento de lo que le rodea, y Yandrey nos ha permeado de esa experiencia, ya que él, siendo periodista, ha estado en vínculo constante con la realidad de la cual se nutre para escribir. Me llamo Junior Mena, soy poeta, miembro de la HS, y me gusta ir mucho al taller de Yandrey, aunque es de narrativa. Es un espacio que me aporta mucho como persona y como poeta, porque el taller tiene el sello de Yandrey Life, es decir, el taller, el Club de las Letras que imparte Yandrey sobre narrativa, es una puerta al conocimiento. El taller se desarrolla en la librería Pepe Medina los 4º sábados de cada mes, y en el taller se imparten temas narratológicos, es decir, desde el punto de vista de cómo se escriben las obras narrativas, los cuentos, las novelas. Se leen las obras de importantes escritores para que los que asisten aprendan desde la práctica, o sea, desde la apreciación, en la práctica, cómo es que se hace la literatura. Y después los que participan allí entonces leen sus obras y las discuten entre ellos. Y luego de este punto de encuentro que le hemos propuesto hoy, continuamos conversando con Yandrey Life, periodista, escritor e investigador, y llegó el momento de realizar algunas preguntas breves. Quisiera comenzar preguntándote cuáles crees que son esos autores que han influido sobre ti. Homero, que ha influido en todo el mundo, Sherezada y Las Mil y una Noches, Dante, Shakespeare, Kafka, Borges y William Faulkner. Creo que esos son los escritores que conforman la columna vertebral de la literatura mundial. ¿Y cuáles crees que son esas obras literarias indispensables para ti? La Odisea, para mí, es el libro mayor de la literatura universal. Creo que Las Mil y una Noches también es insuperable. La Divina Comedia, que aborda la vieja relación del hombre con Dios. Y del siglo XX hay 2 obras fundamentales. La obra de Kafka, que es en definitiva una sola. Y el otro es Borges. Borges, que es un escritor que él innova en casi todos los ángulos de la literatura. No me queda más entonces que agradecerte por haber aceptado nuestra invitación, por haber compartido con nosotros tus criterios, muy valiosos a mi consideración porque son el fruto de tus largas horas de estudio. Y a ustedes les recuerdo que la próxima semana volveremos con otros invitados, pero la misma esencia, aquí donde siempre buscamos un punto de partida. Lloran niños dormidos, bien arropados, en la eterna ilusión de salir mejores, pero nadie se salva del pie forzado. Hay que crecer bailando.